Vamos a orar para iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Así que cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este santo templo para poder transmitir tu palabra a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en sus hogares. Oramos, Señor, por ellos y por nuestros amigos que están oyendo este mensaje en sus hogares a través de este sonido. Te pedimos, Señor, de que tenga misericordia de ellos y de nosotros también, que tu palabra tenga poder en ellos, que ellos puedan junto con nosotros estudiar tu palabra, buscar las citas bíblicas para ver si lo que se dice aquí sea verdad. Rogamos a tu Espíritu Santo para que lo guíe y que sea el dirigente de este estudio, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar, nuestros hermanos y amigos. Esperamos que ustedes que están en casa puedan buscar las citas bíblicas, y para los que no son versados en buscar las citas bíblicas de una manera ligera, vamos a poner el texto bíblico allí en el canal en YouTube, donde se va a subir el video, para que puedan ustedes copiar todo el sermón o todo el estudio y lo puedan corroborar en sus casas a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar con una cita que está en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Noten qué interesante como dice este versículo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí habla del Verbo como creador. Y dice que todas las cosas fueron creadas por el Verbo, y ese Verbo era Dios. El versículo 14 nos dice de que este Verbo es Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según Juan, todas las cosas fueron creadas por Jesús, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo, la palabra todo es todo. Significa que si Jesús es el creador de todo, Jesús es el creador del tiempo. Jesús es el creador de la materia y el espacio, porque dice el texto que Él creó todas las cosas. Lo interesante es que el versículo 1 dice: y ese Verbo era Dios. Estaba analizando la Biblia de los Testigos de Jehová sobre este versículo, la Biblia traducción del Nuevo Mundo. Y este versículo tiene una mal traducción en esta Biblia de los Testigos de Jehová, porque este versículo dice: y el Verbo era un Dios. Ese es erróneo, porque cuando se dice un Dios, da a entender o se presta la idea de que hay muchos dioses y que Jesús es un Dios de esos. Entonces, la traducción de esta Biblia, que es la de los Testigos de Jehová, es una Biblia mal traducida y que no se apega al griego koine. La correcta traducción tendría que ser: y el Verbo era Dios, no un Dios. Ese artículo, un Dios, o ese adjetivo, un Dios, no cabe en la gramática, sino que el texto tendría que decir: y el Verbo era Dios, porque dice que todas las cosas fueron creadas por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el creador del universo? Jesús. Significa que antes de todas las cosas Jesús existía. Amén. Vamos ahora a leer Génesis capítulo 1.
Y vamos a notar algo muy interesante. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Según Juan 1:1 al 3, ¿quién es este creador? Es Jesús, porque dice Juan que todas las cosas fueron creadas por Él. O sea, el creador de Génesis 1:1, el que creó la creación, el mundo y el universo, ¿quién es? Jesús. Y aquí dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si notamos aquí, este planeta tenía dos problemas. ¿Cuál era? Estaba desordenado y vacío. Si nosotros analizamos el relato de la creación, que por cierto son dos relatos, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, son dos relatos, pero que hablan de la misma creación. En el segundo relato, Moisés añade detalles que no explicó en el relato primero del capítulo 1. Pero lo interesante es que si nosotros examinamos el capítulo 1 de Génesis, vamos a notar de que este planeta Tierra fue creado en 6 días. Como la Biblia dice que la Tierra tenía dos problemas, y era que estaba desordenada y vacía, Jesús en los primeros 3 días de los 6 la ordenó la tierra. Ustedes pueden constatarlos en su casa al leer el relato de la creación. Y los últimos 3 de los 6 días, Dios la llenó. O sea, le puso árboles, animales, peces, y el 6º día creó al hombre. O sea que Dios, cuando creó esta tierra, solucionó estos dos problemas, la ordenó y la llenó, porque dice que estaba desordenada y vacía. Lo interesante es que el versículo 31 de Génesis capítulo 1 dice lo siguiente: esto sucedió en el 6º día, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera. Y dice, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Ahora, quiero decir algo muy importante para nuestros amigos que nos están oyendo y los que van a ver el video. Los capítulos y versículos no son inspirados, me refiero a la numerología de la Biblia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. La Biblia fue escrita en un solo párrafo, tanto el hebreo como el griego. Entonces, cuando analizamos el capítulo 1 y capítulo 2, es un solo relato de la creación. O sea, el capítulo 2, lo que dice el capítulo 2, sigue a continuación de lo que dice el versículo 31 del capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Me estoy tratando de explicar? Y vamos a notar de que el versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Si el versículo 1 es seguimiento del versículo 31 del capítulo 2, entonces, ¿cuándo es que Dios acabó de crear? ¿O cuándo es que terminó de crear Dios? Porque aquí dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo? El 6º día. Porque estamos diciendo que el capítulo 1 y el capítulo 2 es un seguimiento. Ahora, y muy importante que nosotros enfaticemos esto, que en el 6º día la creación estaba ¿qué? Terminada, porque aquí dice el versículo 1 del capítulo 2, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero aquí hay algo bien interesante. El versículo 2 dice, y acabó Dios en el día 7º. O sea, vuelve a repetir que Dios acabó en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Ahora, aparentemente puede alguien decir, aquí hay una contradicción. ¿Cuándo es que Dios acabó? ¿El 6º día o el 7º día? Acabó en los 2 días. En el 6º día Dios terminó de crear, pero la creación le hacía falta, podemos decir así, una firma que identificaba a Dios como creador de los cielos y la tierra. ¿Y cuál era esa firma? Tendría que haber creado ¿qué?
el séptimo día. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Aunque técnicamente la creación fue terminada el sexto día, a la creación le hacía falta una firma, podríamos decir así, que identifique quién la hizo. Porque vimos de que la Biblia dice que el creador de la creación, ¿quién es? Jesucristo. Por lo tanto, la creación no estaba completada si no le faltaba la firma o el sello que identificara a Jesús como el creador de los cielos y la tierra. ¿Y cuál es ese sello o esa señal o esa firma que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra? Claramente la Biblia dice, y acabó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, aquí hay algo bien interesante y quiero que profundicemos en esto, amigos y hermanos. Y esto es bien importante que lo entendamos. Quise traer este tema, hermanos, porque esta verdad del sábado está siendo muy atacada por otros cristianos. Y uno de los argumentos que están usando es el siguiente: de que Dios no mandó a Adán y Eva a que guardaran el sábado en la creación, sino que el sábado lo vemos en el Génesis por primera vez como un mandamiento. Y es erróneo, según ellos, decir de que Adán y Eva guardaran el sábado, porque en el capítulo 2 de Génesis no encontramos que Dios haya mandado a Adán y Eva a guardar el sábado. Ese es el argumento que están usando para atacar la verdad del sábado. Y saben algo muy interesante, hermano. Esta es una de las razones por qué la iglesia adventista predica mucho del sábado, pues es el mandamiento que está siendo mucho atacado por el mundo cristiano. Es un mandamiento muy atacado. Ahora, quiero que entendamos algo muy interesante, hermano, para refutar esta argumentación que usan muchos cristianos. Es erróneo de que Dios les hubiese mandado a Adán y Eva guardar el sábado por la siguiente razón. Noten la argumentación que podemos usar para botar al suelo esta teoría que están usando muchas iglesias protestantes. ¿Cuándo Dios santificó el sábado? Cuando terminó el día, cuando inició el día o a mediodía. Noten que dice el versículo 2 del capítulo 2. Leamos con cuidado. La Biblia hay que saberla leer y mucho cuidado. Y acabó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Pregunto, ¿en el versículo 2 Dios ha santificado el sábado todavía? No. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Reposándolo. Y acabó Dios en el día séptimo. ¿Están conmigo? Y reposó en el día séptimo. ¿Qué día reposó Dios? En el día séptimo. Pero ahora noten lo que dice el versículo 2. Y santificó Dios el día séptimo. Ahora, si nosotros unimos los dos versículos, ¿cuándo es que Dios santificó el día séptimo? Lo santificó después de que el día ¿qué? Terminó. En otras palabras, lo santificó después de que Él lo reposó. ¿Están conmigo? O sea, es erróneo que Dios le hubiese dicho a Adán y Eva, guarden el sábado, si Él todavía no lo había reposado. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Entonces, Dios lo reposa y cuando termina el día, ¿qué es lo que hace Dios? Lo santifica y lo aparta, porque la palabra santo eso significa apartado para un uso especial. Y dice, y bendijo Dios el día séptimo la obra que hizo, porque en Él reposó de toda la obra que hizo. Ahora, vamos a notar algo muy interesante, hermano, que la Biblia enseña de que el séptimo día es reposo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién reposó en la creación? Y reposó Dios en el día séptimo. Es Dios quien reposó. Porque ¿quién es el creador de Génesis? Es Dios. Es Dios quien está creando una semana de 7 días. Y la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿por qué hoy nosotros tenemos una semana de 7 días?
Y luego tenga algo muy interesante. ¿El año con qué astro tiene que ver? Con el sol. ¿La luna con qué astro tiene que ver? Con el mes. Pero la semana no tiene nada que ver con un astro. Y aquí topa la ciencia. Pregúntele a un científico, ¿por qué nosotros tenemos una semana de 7 días? ¿Por qué no tenemos una semana de 4 días? O una semana de 5 días, sino que tenemos una semana de 7 días. ¿Por qué? Porque Dios la creó la semana de 7 días, desde la creación. Interesante. Tenemos una semana de 7 días. Ahora, vamos a notar algo muy interesante, hermano. Que la Biblia dice que Dios reposó. Esa palabra reposar es un verbo hebreo que significa Shabbat. Por ejemplo, los judíos dicen cuando empieza el sábado, el atardecer, dicen Shabbat Shalom. ¿Qué significa eso? La paz del sábado. Porque en hebreo es Shabbat, es un verbo que significa reposar o cesar. Dios terminó de crear. ¿Cuántos creen, hermanos, de que Dios hubiese creado esta tierra solamente en un día o en un momento? Si tiene poder. Él es el Dios todopoderoso. Él habla y se hace. Pero ¿por qué 7 días? ¿Será que Dios nos quiere dar a entender algo? Sí. Aquí hay algo bien interesante. Shabbat significa cesar. Dios terminó de crear y cesó. Pero la Biblia no nos dice de qué manera cesó. Y saben, hermano, la Biblia se escudriña, no se lee. Y ese es el problema de muchas iglesias protestantes que solamente leen, no estudian ni profundizan. En la Biblia tenemos misterios y enigmas que si no escudriñamos a profundidad podemos llegar a interpretaciones erróneas. En Génesis 2 solamente se usa la palabra Shabbat, pero solamente hay otro versículo, uno más, donde se usa otro verbo que no lo menciona Moisés en Génesis capítulo 2, y eso está en el libro de Éxodo 31:17. Éxodo 31:17, noten. Y esto, hermano, yo lo corroboré. Ustedes pueden, hermanos, descargar de Play Store o de Google, o de App Store, si tienen iPhone o Android. Pueden descargar una concordancia Strong que está gratis para todo celular. Y váyanse a buscar la palabra, váyanse al comentario de la Strong de Éxodo 31:17. Noten qué dice. Y ya les voy a decir cómo el diccionario Strong traduce esas dos palabras. Noten lo que dice. Ya lo encontramos. Éxodo 31:17. Noten lo que dice. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día. Noten las dos palabras. Ahí hay dos palabras que en Génesis 2:2 no se usa. Cesó y reposó. Como estamos leyendo una Biblia en castellano, me quedo, bueno, ¿qué es eso? Bueno, lo mismo para mi idioma español. Pero como la Biblia no fue escrita en idioma español, no fue escrita en hebreo, Génesis fue escrito en hebreo. Si usted busca en la Strong, ¿qué significa la palabra cesar? Es Shabbat. Y ahí está en Génesis 2:2. Pero la que no menciona Moisés en Génesis 2:2 es cesar, cesó, es Shabbat, y reposó. Esa palabra reposó, ustedes pueden buscarla en un diccionario, aquí lo tengo en Strong, es la palabra nafash. Ya no es Shabbat, no que Moisés ahora usa la palabra nafash. Búsquenla en el diccionario Strong, ahí o en el comentario. Y saben, interesante, mientras cesó significa Shabbat, el verbo cesar, la palabra nafash, ¿saben qué dice el diccionario que significa? Noten qué interesante. Significa, dice, refrescado o refrigerio.
Noten qué interesante. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios cuando terminó de crear? Cesó, ¿y qué otra cosa hizo? Se refrescó. Esa palabra refrescar es cuando usted está, un ejemplo, hablando humanamente, cuando usted viene cansado del trabajo y le dan un refresco y usted se siente hasta un suspiro, ¿da? De tan bien que le cayó el refresco, le refrescó y hasta suspira de alegría, porque le cayó tan bien eso. Ahí se usa la palabra nafash, refrescado o refrigerado. O sea, cuando Dios terminó el séptimo día de crear, ¿qué es lo que hizo? Se alegró y hizo como un suspiro de alegría al ver todo lo que Dios había creado, que era bueno en gran manera. Porque el reposo, ¿de quién es? De Dios. No es de Adán y Eva, es el reposo de Dios. El texto lo dice, Dios reposó. Ahora, aquí viene lo interesante. Noten qué interesante. Y esto quiero que lo anoten, hermanos, porque este es un argumento sólido para refutar esta argumentación tuerta que están usando muchos cristianos para atacar la verdad del sábado. En Hebreos 4, versículos 3 y 4 dice algo muy interesante. Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. Y quiero que lean con cuidado y me dicen qué ven allí. Quizás muchas veces hemos leído ese versículo y nunca lo hemos puesto a leer con cuidado qué dice el texto allí. Noten. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira. O sea, aquí Dios está hablando de Israel, que por su desobediencia no entraron al reposo. No entrarán en mi reposo. ¿De quién es el reposo? De Dios. Porque en Génesis, ¿quién está reposando? Dios. Ahora, algunos protestantes dicen, no, ahí no está hablando del reposo sábado. Veamos lo que dice el versículo. Aunque todas las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pregunto, noten, después de crear esta tierra, ¿Dios ha vuelto a crear algo? Según este versículo que estamos leyendo. Porque las obras suyas estaban ¿qué? Acabadas desde la fundación del mundo. Pregunto, ¿terminó Dios de crear? Sí, quedaron acabadas. ¿Ha vuelto Dios a crear algo? No. Y saben algo muy interesante, hermano, que después de crear Dios todo el universo, eso lo dice Job 37 y Hebreos 11, 1 y 2, el último planeta creado por Dios, ¿saben cuál fue? La tierra. Dios terminó de crear, ya no ha vuelto a crear nada. Por tanto, Dios sigue reposando porque no ha vuelto a crear nada. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Por eso es que dice mi reposo. No es el reposo de Adán y Eva, no es el reposo de los adventistas del séptimo día, no es el reposo de ningún pastor adventista. ¿Es el reposo de quién? De Dios. Y aquí dice, porque en cierto lugar dijo, hacia el séptimo día reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuál es el reposo de Dios? El séptimo día es el reposo de Dios. Y Dios sigue reposando porque ya no ha vuelto a crear nada. Una vez un hermano estaba predicando así y le cité este versículo yo. Él predicó de que Dios en el Egipto volvió a crear, hizo otra vez otra creación al crear la rana. Y yo le aplico este texto y le dije, no, hermano, está equivocado. Dios no ha vuelto a crear nada más desde que creó este mundo en la creación. Y dice aquí el texto, todo terminó, todo quedó acabado. El Génesis, el sábado o el séptimo día, es reposo de Dios. Ahora, aquí viene interesante, hermano. Adán y Eva no reposaron el primer sábado de la creación. ¿Por qué? Porque ese sábado es reposo de ¿quién? De Dios. ¿Cuál sábado tendrían que haber reposado? El segundo. El primer sábado solamente observaron a Dios como lo hacía. ¿A dónde dice eso? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Hebreos 4, 9 y 11, el contexto.
Noten cómo dice: por tanto, es claro que queda un descanso. Y hermano, les voy a hacer una aclaración aquí antes de leer esta cita. Quise traer en este estudio la Biblia Católica Jerusalén. Es una de las mejores Biblias, porque la Reina Valera dice reposo, es muy ambiguo. La gramática de Hebreos 4:9 es sabatísimo, reposo. Que el interlineal griego, y les voy a dar también, pueden descargar ustedes en su celular un interlineal griego. Hay una aplicación que se llama Mi Bible, está gratis. Ahí usted puede descargar los diccionarios, comentarios de toda clase gratis y toda la Biblia. Hoy podemos decir así que es más difícil perderse, ¿sí? Porque tenemos una gran cantidad de información. Yo les recomiendo, hermanos, el diccionario, el interlineal griego Westcott y Hort. El griego dice: queda un sabatísimo, que se traduce de reposo de sábado o reposo sabático. Noten cómo lo traduce la Biblia Católica, versión Jerusalén, la mejor, para mí es la mejor, clarito. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso, noten, hermano, ¿notaron? ¿Qué hacemos cuando nosotros reposamos? ¿Entramos quién? En el descanso de Dios, o sea, los unimos al reposo de Dios. ¿Están conmigo? También Él descansa de sus obras, de sus trabajos, igual que Dios de las suyas. ¿Notaron, hermano? Cuando reposamos, ¿qué es lo que hacemos? Los unimos al reposo de ¿quién? De Dios, porque Dios sigue ¿qué? Reposando, y sigue diciendo, noten cómo dice: igual que Dios de las suyas, esforcémonos pues a entrar en ese descanso. ¿En cuál descanso? En el reposo de Dios, para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, hermano, hubiese sido innecesario que Dios le hubiese dicho a Adán y Eva: guarden el primer sábado, por dos razones. Dios lo estaba reposando, y segundo, no lo había santificado. Después de que lo santificó, es que Dios se lo dio a Adán y Eva, según el libro de Hebreos capítulo 4. Y saben algo, hermano, hay otra argumentación que están usando los protestantes para atacar la verdad del sábado. Y esto me lo dicen vez tras vez en las redes sociales, y me lo han dicho así en persona también. Hermano, muéstreme un texto bíblico donde los patriarcas y profetas guardaron el sábado antes del Sinaí. Muéstreme un texto bíblico donde Noé guardó el sábado y Abraham. Es cierto, no hay ningún texto bíblico. ¿Saben qué hacer para refutar esa argumentación también? ¿Saben qué hacer? El problema es que la gente solamente repite lo que ve en Google o en YouTube y lo anda repitiendo, no se ponen a estudiar, hermano. La Biblia escrita, el primer rollo, el primer pergamino que escribió Moisés, se escribió 25 siglos después de la creación. O sea, 25 siglos no había revelación escrita. ¿Saben cómo hacía la gente para transmitir Dios para transmitir su palabra a la persona, a las generaciones? ¿Cómo se hacía? Verbalmente, o sea, de padres a hijos, de generación en generación. Pregunto, ¿ustedes creen que Noé sabía que había una semana de 7 días? ¡Claro que sí! ¿Qué pasó con el diluvio? La Biblia dice que Dios les dijo que después de 7 días haría llover. O sea, Noé sabía. ¿Ustedes creen que Noé sabía que la semana tenía 5 días? Todo el mundo sabía, verbalmente se transmitía de generación en generación la verdad, la ley de Dios. En la mente y el corazón se escribía y se transmitía de padres a hijos. Yo no necesito un texto bíblico que me diga si Noé guardó el sábado o no, porque está sobreentendido, porque la ley o la palabra de Dios se transmitía verbalmente de generación en generación. Inclusive la Biblia enseña
también de que entre los antediluvianos y Noé había un contraste. La Biblia le llama a Noé varón justo. Y nadie puede vivir en armonía con la voluntad de Dios si no se sujeta a los mandamientos de Dios. Está sobreentendido de que los patriarcas antes del Sinaí guardaron el sábado, los mandamientos santos, justos y buenos. Es incoherente y absurdo que un protestante me diga, dame un texto bíblico donde Abraham o Noé guardaron el sábado, porque está sobreentendido. Pero buscan y buscan y buscan argumentos para refutar esta verdad bíblica. Adán y Eva lo que hicieron en la creación, observar a Dios cómo reposaba el sábado, y después ellos, mirando a Dios, entraron en el reposo de Dios, porque Dios sigue reposando. Y saben algo muy interesante, hermano, siempre que nosotros guardamos el sábado, cada semana, que la semana tiene 7 días y el sábado es un monumento recordativo de la creación, cada sábado nos recordamos de ese magno evento de la creación. Y cuando nosotros descansamos de nuestras obras, ¿qué es lo que hacemos? Según el libro de Hebreos, entramos en el reposo de Dios, porque Dios sigue reposando. El 7º día terminó de crear. Y saben algo, hermanos, estoy impactado. ¿Qué argumentos están usando ahora los evangélicos para refutar esto? Yo me quedo impactado, no sé cómo se meten cosas en la cabeza y empiezan a inventar y a torcer Biblia. Hace poco yo un cristiano que me dijo así, hermano Rafael, me decía, usted está equivocado, me decía, porque Dios no creó esta semana en 7 días, sino que la creó en 7,000 años. ¿Cómo le digo? O sea, que Dios se tardó en 7,000. Y esta teoría la creen los testigos de Jehová también, que este mundo fue creado por Dios en 7,000 años, en 6,000 años y 7,000 años. O sea, el sábado no es un día literal, no es un reposo literal, sino que son 1000 años. Y no debe tomarse literal. ¿Saben cómo refutar esa enseñanza también, ese argumento? Fácil. Si la creación fue en 6,000 años o en 7,000 años con el 7º día, es absurdo que Dios le hubiese dicho a los hebreos y puesto el mandamiento, trabaja 6 días y descansa el 7. Dios le hubiese dicho, trabajen 6,000 años y descansen 1000 años. Es incoherente. Y esta es otra de las evidencias por qué el sábado en la creación no tiene tarde y mañana. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue ¿qué? Reposando. Es el reposo de Dios. Por eso es que el sábado de la creación, el primer sábado, no tiene tarde y mañana. Aunque es un día de 24 horas que consta de tarde y mañana, pero el primer sábado de Génesis capítulo 2 es el reposo de Dios. Y Dios sigue reposando. Y cuando nosotros cada 7 descansamos, ¿a qué nos unimos? Al reposo de ¿qué? De Dios, y descansamos juntamente con Él. Y saben algo, hermanos, la Biblia de los testigos de Jehová, aunque es una Biblia de las más adulteradas, a propósito, en Hebreos 4:9 sí lo traduce correctamente. Yo me puse a investigar, vamos a ver qué es lo que dice la traducción del Nuevo Mundo en Hebreos 4:9. ¿Y saben qué lindo dice? Ahí sí lo traduce correctamente. Por tanto, queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. La Biblia de los testigos de Jehová, aunque la Biblia de ellos lo diga, siguen negando esta gran verdad. Interesante. Quiero leerles una cita de Elena de White. Noten qué dice. Patriarcas y Profetas, página 27. Patriarcas y Profetas, página 27, párrafo 1 dice, noten, ¿usted cree que esta mujer se lo sacó de la manga de la camisa? ¿O se lo inventó esto que dice? No, noten qué dice. Después de descansar el 7º día, Dios lo santificó. ¿Es bíblico eso? Sí, porque primero Dios lo reposó, es la presencia de Dios que hizo santo el día, y después lo santifica. Y noten qué es lo que dice. Es decir, lo escogió y apartó como un día de descanso para el hombre, porque eso significa la palabra santo, apartado. Siguiendo el ejemplo del Creador, porque Dios lo reposó, hermanos. Aquí dice, porque dio ejemplo. El hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra,
y reflexionara sobre la grandiosa obra de la creación, y para que mientras mirara la evidencia de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Qué es lo que señala el sábado? De que toda esta creación que tenemos y que miran nuestros ojos no es producto de la casualidad. Nosotros no venimos de la evolución, esto Dios lo hizo. Interesante. Ahora, quiero que notemos algo muy interesante, hermanos. Guardar el sábado no es simplemente dejar de trabajar un día de cada 7. Significa que nosotros, juntamente con Dios, conmemoramos ese magno evento de la creación de Dios. Noten lo que dice esta cita de un comentarista muy renombrado que se llama J.N. Andrews, en el libro Historia sobre el Sábado, capítulo 27. Noten por qué es importante guardar el sábado. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Y saben algo, hermano, antes de seguir leyendo la cita, usted le puede preguntar a otro cristiano: ¿cómo usted me demuestra que Dios hizo la creación? ¿Cómo me lo demuestra? ¿Con el matrimonio? No. ¿Con ir a la iglesia cualquier día de la semana? No. No hay ninguna institución que señale a Dios como creador de los cielos y la tierra, solamente el sábado, el séptimo día. No hay otro. Busquemos alguna otra institución que me señale que Dios es creador. Busquemos alguna otra. No hay. Es el sábado. Por eso es que Satanás odia a esta institución, porque este símbolo o este monumento recordativo nos recuerda que solamente hay un Dios creador de los cielos y la tierra. Y sigue diciendo, nos recuerda que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad de modo contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino no está solo en que se tributa al séptimo día, sino en toda la adoración. Reside en la distinción existente entre el Creador y su criatura. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe de caer nunca en el olvido. ¿Por qué es que Satanás ha hecho que la humanidad se olvide de este mandamiento? Porque lo que busca Satanás es de que la humanidad se olvide de que nosotros somos criaturas y que Dios es nuestro creador. Y el diablo odia esta institución del sábado. Hermanos, qué terrible, hermanos, de que este mandamiento es el mandamiento olvidado por el mundo cristiano. Ese es el mandamiento que el diablo ha atacado más. El mundo cristiano protestante y católico pueden estar de acuerdo con 9 mandamientos, y en efecto los protestantes están de acuerdo con 9 mandamientos, mientras que los católicos están de acuerdo con 8. Interesante, porque el catecismo católico quitó el de las imágenes y el del sábado y puso a santificar las fiestas de guardar los domingos, mientras que los protestantes están de acuerdo solamente con 9 mandamientos, no con el sábado. Y yo me pregunto, ¿por qué es que Satanás ha lanzado tanto ataque con este mandamiento? La única y sencilla razón es porque el diablo quiere eliminar de la mente de la humanidad que Dios es el único creador de los cielos y la tierra. Para terminar, quiero leerles una cita. Y esto está en el mensaje del primer ángel. Por eso es que este mensaje del tercer ángel tiene que ser predicado a todo el mundo. Y noten qué lleva este mensaje. Un día de estos predicamos, hermanos, y ahí está también el video, la importancia de los mensajes de los 3 ángeles, de predicarlos. Y en los mensajes de los 3 ángeles hay un mensaje especial que se tiene que predicar al mundo.
Y este mensaje, noten cuál es. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y noten cómo termina: y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es una referencia a Éxodo 20:11. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al libro de Génesis, y esta es una de ellas. Dios terminó de crear el séptimo día y lo bendijo. Este mensaje del primer ángel o del tercer ángel llama al mundo a que adoren al único creador de los cielos y la tierra, y ese creador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En contraste tenemos que va a haber otro grupo, y la mayoría del mundo, en lugar de decidirse por el creador, van a decidirse a adorar la bestia y a su imagen. Eso lo encontramos en el versículo 11 de Apocalipsis 14, desde el 9 al 11. Ahí dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en un cáliz de su ira. Significa que antes de que Jesús venga por segunda vez, van a haber dos grupos: los que adoran al Creador en su día santo, y los que adoran a la bestia en un día que no Dios lo santificó. El mundo cristiano ha inventado un día espurio que no tiene nada que ver con santidad y que tampoco tiene que ver con adoración, y es el hijo del papado. ¿Cuál es? El domingo. El diablo, hermanos, odia el sábado, y por eso es que ha creado otra institución. El domingo no lo reposó Dios en la creación. Dios se reposó ¿qué? El Shabbat, el séptimo día. El domingo no es séptimo, el domingo es primer día de la semana. Pero Satanás ha levantado un sistema en esta tierra que ha impuesto un día espurio, que en lugar de glorificar a Dios, glorifica a Roma. Hermanos y amigos que están oyendo esta predicación, esperamos que este estudio haya sido de bendición y puedan ir a sus casas y corroborar si lo que hemos dicho en este estudio es bíblico o no. La Biblia enseña de que Dios reposó en la creación, y el segundo sábado es que Adán y Eva reposaron, y desde entonces todos los hijos de Dios que se unen a ese reposo reposan con Dios juntamente, y descansamos también de todas nuestras obras, así como Dios de las suyas. Hermanos y amigos que están oyendo este mensaje, les damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les damos gracias porque han estudiado la palabra de Dios con nosotros en esta mañana. Gracias porque ustedes están oyendo a través de este sonido la palabra de Dios y puedan convencerse de que la autoridad máxima está solamente en las Escrituras, nada más. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos y estudiar tu santa palabra. Nos hemos dado cuenta de que tú dejaste un día desde la creación para juntamente contigo entrar en ese reposo santo. Gracias, Señor, porque este día especial nos recuerda que tú eres nuestro único creador y nosotros tus criaturas. Nos hemos dado cuenta que todo lo que existe en el universo, en este mundo, no es producto de la casualidad como la ciencia lo dice, sino que todo fue creado por ti y para tu gloria. Gracias, Señor, por dejar esa señal, ese monumento recordativo de la creación. También nos hemos dado cuenta que Satanás por esta razón odia este monumento, porque quiere hacer que la humanidad se olvide de que tú eres nuestro Dios creador
y Redentor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos hayas ayudado. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.